Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 19 del Tratado de Sanedrín. Continuamos en el segundo capítulo con las leyes que nos van a hablar sobre el Cohen Gadol y leyes que después nos van a hablar sobre el rey. Nos dice así, vimos en la Mishnah, Cohen Gadol, Joletz vejolzin. El Cohen Gadol puede hacer jalitzá a su cuñada y hacen jalitzá a su esposa en caso de que él duerma. Pero él mismo no puede hacer no puede hacer yibum. ¿Por qué? Porque él no se puede casar con una mujer viuda. Kapasik vetane. Ahora, el Taná, el sabio, que estableció que en todo caso él no puede hacer yibum, lo shena mina irusim, lo shena mina nisuin. Es decir, no marcó una diferencia entre si la esposa de su hermano es solamente que el hermano le hizo Kiddushin y solamente quedó comprometida a él, o si ya se casó con ella y ya convivió con ella. Es decir, que no marca una diferencia. Entonces, pregúntale a la Gemara. Dicen, Bishlama, yo entiendo, Mina Nisuin, es decir, que del momento en el que ya se casó con ella, que está prohibida. ¿Por qué? Hebease, velotase. ¿Por qué? Porque tienes una prohibición, estaría infringiendo el Kohen Gadol tanto una misvah hace como una misvah lota hace. Es decir, Beusha Bibtulea Yikach, él se casará con una mujer que sea virgen y además, en caso de que esta mujer ya se casó con el hermano del Cohen, ya tuvo relaciones, ya no es virgen. Y por otro lado, lota hace almanalo Yikach, una mujer viuda no tomará y esta mujer es viuda. Entonces aquí tenemos los dos problemas. Ven, hace. Ahora, la misbat hace, la obligación de la Torá de hacer yibum a tu cuñada, ven hace doje, lota hace, ve hace, no anula una misbah, lota hace y una misbah hace al mismo tiempo. Ela, pero, mineirusin, si solamente esta mujer se comprometió y no tuvo relaciones con el hermano, Emma, ¿y por qué no podría el Kohen Gadol hacer yibum? Yavoase veitgelotase. Es decir, aquí, puesto que esta mujer todavía no convivió con el hermano y el hermano ya murió, ella sigue siendo virgen. Entonces, ¿qué pasaría? Que aquí no hay no estaría transgrediendo una misbata se de Ishabi Tuleayikah, porque sí que es una mujer virgen. Entonces, el hace, la misbah de acción de hacer yibum, sí que anula la misbah de abstención de tomar una mujer que no sea viuda. Entonces, ¿qué nos responde? Dice, Vía Rishona, Atu. Vía Shinia, es decir, dice, es verdad. Gezerá, en realidad esto fue por un decreto, porque que no haga esta primera vía, esta primera relación, que no lo tenga con ella, con esta mujer, que es una la misma del Yibum, decretaron que no la haga a tu Biashnia por causa de la segunda relación que van a tener. Es decir, la primera vez que cohabiten, no hay problema, es verdad, es una misma tase de hacer Yibum, que hace que no esté, que aunque sea viuda, pueda estar con ella. Pero la segunda vez que tengan relación, ella ya es una mujer viuda. Entonces ahí va a estar transgrediendo y no hay mitzvah por parte de él. Entonces por eso decretaron por causa de la primera relación contra la segunda. Por causa de la segunda contra la primera, perdón. Tanya Namiaji, así también se enseña una veraita. Im Kadmu Uba'alu Rishona. Ahora, sí se adelantó el Kohen Gadol y tuvo una relación con su cuñada de Yibum, tuvo esa primera relación, Kinu. Es decir, el Yibum hace. De Asur le Caimán. Pero está prohibido después, Asur le Caimán, bebía Shina. Está prohibido después que tengan más relaciones. Muy bien. Vimos en la Mishnah, Met lo met. Si al Cohen Gadol tiene algún familiar cercano que fallece, ¿qué dijimos? Que él no puede salir al entierro, y algunos dicen que sale solamente cuando no lo tiene a la vista, ¿sí? Según el cortejo va pasando de calles que ya no son visibles, él sale. Entonces dice, Tanur Rabanán, está enseñando en una veraita, enseñando nuestros sabios en una veraita. Uminamigdash lo yetze,
Dice el versículo, y del Migdash no saldrá. Dice, de aquí aprende nuestro sabio, dice, Shelo yetze imagen, que no saldrá junto con el cortejo fúnebre. Abal yotzehu ajaren, pero sí que puede salir después de ellos. Quetzat, ¿cómo es esto? Como dijimos antes, hen nichnasin veu nigle, hen niglin veu nichse. Cuando ellos se ocultan a la vista, él se hace visible. Cuando ellos se hacen visible nuevamente, él se oculta. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? Veyotze adapetach, que puede ir con ellos hasta la puerta de la ciudad. Dice Shapir que amar a viuda. Está muy bien lo que dijo Rabiuda. Es decir, ahora lo que vamos a ver es la opinión de Rabiuda, que no sale del Mikdash, quiere decir no sale del todo del Mikdash. Umina Mikdash lo yetze quiere decir que no sale del todo el santuario. Dice Shapir que amar a Rabiuda. Está muy bien lo que dijo Rabiuda. ¿Por qué? Porque trajo un refuerzo del versículo que claramente dice que no sale. Responde a la cámara y dice, Amar, lejar Rabbi Meir, ¿qué te va a decir Rabbi Meir? Y Aji, si es así, es decir, le vetó Námilo, tampoco puede ir a su casa el Cohen. Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Aji Kamar, así es como hay que explicar el versículo, Mina Mikdash lo yetze. Dice, Mi kedushato lo yetze. De su santidad, de su estado de santidad no saldrá. Que van de itle, que era. Sheloate le minga. Es decir, que tenga cuidado de impurificarse. Y puesto que él va a una cierta distancia del cortejo fúnebre y tiene una señal que le recuerda que no se tiene que impurificar, entonces por eso no va a llegar a tocar al cadáver y no se va a impurificar. Por eso es que así opinó Rabbi Meir. Pregunta de Rabbi Viuda. Y entonces para Rabbi Viuda dice, Agav Merera Dilma Mikre et Beate Nage. Dice, no, la viuda sospecha que aún así, aunque esté lejos, por causa de la amargura que siente y del dolor y la tristeza, va a venir, se va a acercar y va a tocar, y entonces se va a impurificar, y entonces por eso la viuda lo prohíbe completamente. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Que cuando el Cohen Gadol consuela a la gente, que Sheum Menahem a Jerim, ¿qué les dice? Eh, Cohen Gadol Menahem a Jerim, Almot Kerubim, Benajamim Obrim, los que son consolados pasan a la salida del cementerio y la gente le va dando el pésamo. Y el Cohen Gadol está a un lado y el Segán, su acompañante, está a su derecha para marcar una diferencia que él no está junto con las demás personas. Tanur Rabanán, dice nuestro sabes en una veleita, que Shehu ver Beshura de Nahem Tajerim, cuando él pasa por la fila para consolar a otras personas, Segan, el secretario del Cohen Gadol, Umashuach Shabar, y el Cohen Mashuach, es decir, un Cohen que fue ungido como Cohen Gadol, pero que después bajó de su tarea. Por ejemplo, si el Cohen Gadol oficial, el Cohen Gadol titular, se impurifica, ¿sí? 7 días, periodo de purificación, etcétera. De mientras, hay un segundo Cohen Gadol que está de servicio. Cuando el Cohen Gadol titular vuelve a estar disponible, ese baja. Y ese se llama Mashuach Sheabar. Ahora, el Mashuach Beabar viminó a su derecha. Rosh Betav, el, el, eh, el director de la casa, es decir, de la familia de Kohanim que trabajan esa semana en el Bet HaMikdash, Veabelim y luego los deudos, Bejolaam y luego todo el pueblo a su izquierda. Es decir, están como se están poniendo en esas filas. Usheu Omer Beshura, Umitnahem Meajerim. Y cuando él está de pie y los demás vienen a consolarlo, Segan, el secretario, está a su derecha. Verosh Betav, Vejol, Vejol Mismolo, y el Rosh Betav, el director de esta familia, de esta semana, y todo el pueblo está a su izquierda. Abal Mashuach Shabar lo ate legabe. Pero el Mashuach Shabar, el que fue Cohen Gadol, suplente, y que ahora volvió a no serlo,
no está en esta ocasión. ¿Por qué? Para que no sienta que, él va a estar contento porque ahora a él le va a tocar servir. Entonces, para no ponerlo en esa situación. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Hal Shadate, se abarca Hadebi. Es decir, se va a poner triste el Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque Shiyachshov, él va a pensar que el Mashuach Sheabar Sameach, que ese que era Mashuach, que fue ungido para Kohen Gadol, suplente, ahora él está contento porque a este Kohen Gadol le ocurrió una desgracia. Muy bien. Amar Rafapa, dijo Rafapa, Shmamina, ¿qué se entiende de aquí? Meha, Matnita, Tlat, se entiende de esta veraita tres cosas. Shmamina se entiende lo primero, Hainu, Segan, Hainu, Memune. Es decir, que cuando se menciona al Segan, al secretario de los Kohanim, o al Memune, es lo mismo. A veces se le llama Segan y a veces se le llama Memune. Shmamina, que se aprende también, Abelim Omdin, Bejolam Obrim, que los Abelim, los deudos están de pie y todo el pueblo va pasando para fila por fila para hacer el consuelo. Ushmamina, la tercera, Abelim Lismol, Veamenahamin min Omdin. Es decir, que los Abelim, los endeudados, los deudos estén a la izquierda y el resto del pueblo son los que van pasando. Muy bien. Tanur Rabanan, en nuestros sabios en una beraita. Barishoná, al principio. Hayú, Abelim, Omdim, Bejolam, Obrim. Al principio era así. Los deudos estaban de pie y todo el pueblo pasaba, como hemos visto ahora. Veayú, Shete, Mishpachot, Birushalayim, Midgarot, Zobazó. Una vez ocurrió que dos familias en Jerusalén empezaron a pelearse quién pasaba primero. Zotomeret, Ani Oberet Tejilá, Zotomeret, Ani Oberet Tejilá. Uno decía yo voy a pasar primero y la otra decía yo voy a pasar primero. Hitkinu, ¿qué decidieron entonces? Sheyea Omdim, Veabelim Obrim, que vamos a hacer al revés. Todo el mundo, todo el pueblo va a estar parado, van a hacer filas y los Abelim, los deudos van a pasar al revés para que nadie se pelee por quién va a pasar primero. Ahora tenemos un simán. Dice Hazar Alach Vesiper, simán. Amar Rami Baraba, sí dijo Rami Baraba. Ejezir Rabbi Yossi et Hadavar le Yoshno. Es decir, Rabbi Yossi devolvió esto a su estado original, en Sipori, cuando él estaba en Sipori. Shayu Avelim Omdim, la Amobrim. Es decir, que los deudos están de pie y todo el pueblo pasa. Amar Rami Baraba, dijo Rami Baraba, ¿qué más? Itkin Rabbi Yossi, Sipori. ¿Qué más decretó Rabbi Yossi en Sipori? Shelote Isha me alejet bashuk, ubena ajarea. Que una mujer no vaya por la calle y su hijo pequeño esté detrás de ella, sino que tiene que estar delante de ella o a su lado con la mano. Mishuma hace Shaya por causa de algo que ocurrió una vez. Cuenta Rashi, que una mujer iba con su hijo detrás y vinieron unos bandidos, cogieron al hijo, lo escondieron y cuando ella se dio cuenta dijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Le dijeron, ven, ven, yo te voy a llevar con tu hijo. La metieron en un lugar y la violaron. Y entonces para que no ocurra eso, tiene que tener siempre a su hijo a la vista. Amar Rami Baraba. Dijo Rami Baraba. ¿Qué más? Itkin Rabbi Yossi. ¿Qué más decretó Rabbi Yossi en Sipori? Sheyunashim mesaprot de Betakiste, que las mujeres hablen en el cuarto de baño. No es que hablen, sino que vayan en parejas o vayan más de una para hablar. ¿Sí? De ahí viene que las mujeres todas que van al baño van en grupo. ¿Por qué? Mishum y Yehud. Para que no haya sospechas de Yehud, de que se vayan a isolar con algún hombre. Y si están hablando entre ellas, se las escucha y se sabe que no están con un hombre. Muy bien. Vuelve la Gemara sobre el tema de Nihum Abelim y dice Amar Rav Menashia Barut. Dijo Rav Menashia Barut. Sheilit Ed Rabbi Yoshia Rabba. Yo le pregunté a Rabbi Yoshia el Grande, Bebet Almin de Utzal, en el cementerio de Utzal, que es el lugar de un lugar. Amarli me dijo, en Shura, dice, no se hace filas para consolar a los deudos a la salida del cementerio, Pejutame a Sara Bene Adam, a no ser que haya por lo menos 10 personas.
Es decir, que las filas estas tienen que tener por lo menos 10 personas. Ven a Belim, mira Minyan, y los deudos no entran dentro de esta cuenta. Es decir, 10 además de los deudos. Ben Shabelim Omdim, Bejolam Obrim, Ben Shabelim Obrim, Bejolam Omdim. Y ahora, ¿cómo hacer? Como quieras. O los deudos se paran y todo el mundo pasa, o todo el mundo se para y los deudos pasan. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dice que Shumit Nahem, cuando el Cohen recibe consuelo del pueblo, ¿qué le decía el pueblo? Ah, no, caparateja, nosotros sentimos tu dolor. ¿Sí? Entonces, pregunta la Gemara, ¿y Bayeleu? Preguntaron, mi menajem hu ajarine. ¿Quién menajem hu ajarine? Cuando el Cohen consuela a otros. Es llamarleu. ¿Qué les dice? Explica la Gemara cuál es la duda. ¿Qué quiere decir que les dice? ¿Cuál sería el problema? Tashma, ven y escucha. Vimos en una verita. De Omer, él dijo, Tanjumenu, Titnahamu, perdón. Es decir, consolaos, ejidame. ¿De qué caso estamos hablando? Ilema, ki menajame ajarine le dide. Si es que es cuando otros le consuelan al Cohen, ¿acaso es posible que sea así? Amarleu, ihu, titnahamu, que el Cohen le va a decir, vienen a consolarle, y el Cohen les dice, y consolaos. Nahasha karramelehu, ¿acaso les está como anunciando, como si fuese un pájaro de mal agüero? ¿Sí? Como, y también consolados vosotros. ¿Qué pasa? ¿Que me estás diciendo que algo me va a pasar, que me voy a tener que consolar? Ela, entonces, Ki menahem la jarine, sino que es cuando él consuela a otros. Amarleut nahamu. Es decir, él les dice, consolaos, shma miná, efectivamente, de ese caso es que estamos hablando. Muy bien, pasamos al rey. Dice el rey, lo dan. El rey no juzga ni es juzgado. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, lo Shanu, esto fue enseñado, el Amalje Israel, solamente con respecto a los reyes de la dinastía de Israel. Sabemos que tras la muerte del rey Shlomo, el reino de Israel se dividió en dos. Los reyes descendientes del rey David y de Shlomo, que se quedaron en Yehudá, y los reyes que estuvieron en el norte de Israel, que es el reinado de Israel. Entonces, a los reyes de Israel no se les juzga y, no son, y ellos no juzgan. A Balmarjeb, David, pero los reyes de la casa de David, Dan, tanto puede juzgar como la Dinotan, como se les puede juzgar a ellos, Dichtiv, como está escrito. Ve David, casa de David, Koamar Hashem, Dino, la Boker Mishpat, tu juicio en la mañana es Veilo, Daininanle, y si otros no les pueden juzgar. Inhuaji, Daine, ellos tampoco podrían juzgar. Active está escrito, Itkoshu, Vekoshu, es decir, analizaos para poder analizar a otros. Es decir, si tú no puedes juzgar a otro, no te pueden juzgar, pero si tú vas a juzgar, es porque tú también tienes que aceptar ser juzgado. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Kashet Atzmeja, es decir, ocúpate de ti primero, Kashet Acherim, y luego de los otros. Ela, te explica la Gemara, dijimos, pero esto era para los reyes de la casa de David, pero Malje Israel, los reyes de la dinastía de Israel, Maita malo, ¿por qué motivo no? Mishuma es ella ya, por causa de algo que ocurrió una vez. De Abde, Dain, Dayana, Malka, Katal, Navsha. Porque una vez, de Yanai Malka, un siervo del rey Yanai, Janeo, mató a una persona, un siervo suyo. Amarle Shimon ben Shattach, la Jajamim, le dijo Shimon ben Shattach a los Jajamim. Shimon ben Shattach era una de las parejas que nos habla el Pirkei Avot, y además era el cuñado del rey Yanai. Y no se llevaban muy bien, la verdad. ¿Qué le dijo? Le dijo, eh, ahí me he perdido, amarle Shimon Meshatar la Jajamim, tenú en ejemplo, hay que fijarse en lo que ha hecho, hay que juzgarlo. No, no miréis para otro lado porque es el siervo del rey. Undunu, undunehu, undunenu, y vamos a juzgarlo. Shalhule le mandó el Betín, la convocatoria a Yanai.
Abdaj, katal nafsha. Tu siervo mató a una persona. Hay que juzgarlo. Shadreleu, el rey dijo, ok, mi siervo, adelante, que vaya al tribunal y que sea juzgado. Shalhule, otra vez le mandaron una citación. Ta ant nami leaja. Dice, no, pero tú también tienes que venir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el versículo, Vehu adli balab. Es decir, va a ser juzgado con su dueño delante. Cuando un animal, un toro cornea, y va a ser juzgado si es muad o no, tiene que ser con el dueño delante. Amra Torah, eso es lo que dijo la Torah. Yabo va al ashor, ve yamod al shoró. Es decir, que el dueño del toro tiene que estar en el juicio del toro. Ata beyati. Fue el rey, se sentó en el betín, ok, ya fui. Amarle Shimon Ben Shattach, le dijo Shimon Ben Shattach, Yanai Amelech, rey Yanai, Amod, Arragleja, ponte de pie, de Yaidu Beja. Y ahí van a testificar en contra tuya, de tu siervo, ¿no? Velo lefanenu ataomed, y que sepas que no te estás poniendo de pie delante de nosotros. El alifne mi shamar vayaolam, sino que te estás poniendo delante de aquel que habló y el mundo fue de Akadosh Baruchu ataomed. Shenemar, como dice el versículo. Ve'amedu shene anashim asher lahem arrib, y se levantarán las dos personas que tienen la disputa. Lifnei Hashem, dice el versículo al final. Amarlo le dijo, Yanai, lo que tomar ata, ela, que más shamiruja bereja. Dice, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que tú dices. Shimon Ben Shattach. Voy a hacer lo que digan tus compañeros. ¿Bien? Así que ahora le preguntó a los demás Dayanim qué es lo que tiene que hacer, si ponerse de pie o no ponerse de pie. Nifna le yeminó. Shimon Ben Shattach, ¿qué hizo? Se giró a la derecha para que los jueces le digan, los que estaban a su derecha. ¿Qué hicieron? Kavshu penehem bakarka. Todo el mundo miró al suelo. ¿Sí? Como yo no me atrevo. Nifna lismolo. Giró la cabeza a la izquierda. A ver qué decían los jueces de la izquierda. Kavshu penehem bakarka. También bajaron sus cabezas al suelo. Amarla, Shimon Ben Shattach, dijo Shimon Ben Shattach. Baalem Hashabot Atem, ¿qué sois? ¿Estáis haciendo cálculos aquí? ¿Sí? Yabó, Baala Mahashabot, Veiparamikem, que venga el dueño de los cálculos y que se cobre de vosotros y que os castigue por ello. Es decir, maldijo al Sanedrín. Miyad va Gabriel Vejabatán, Bacarta. Inmediatamente vino Gabriel, el ángel, y murieron todos. Vametu. Beotasha, en ese momento, Amru Jajamín dijeron los sabios, ¿sabes qué? Los reyes de Israel mejor que no juzguen y que sean juzgados. ¿Sí? Melech, Lodan, Velodanin, Oto. Lo Meid no testifica, Velo Meidin, Oto, y no se testifica contra él, para evitar que haya problemas, porque hemos visto que estos reyes son problemáticos y que no aceptan la autoridad del Bedín. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Lo Joletz, Velo Holzin. Es decir, que el rey no hace jalitza, ni hacen jalitza a su esposa. Dice Eni, ¿y acaso no es así? Amar Rab Ashi, Afilu le mandé a Amar, Nasi Shemahal al Kebodo Mahul, incluso según el punto de vista que dice, un presidente que renuncia a su honor queda renunciado, y entonces dice, si a él no le importa, yo puedo hacer, sí, presidente del Sanedrín. Melech Shemahal al Kebodo, pero un rey que renuncia a su honor, en Kebodo Mahul, su honor no se anula. ¿Por qué? Shenemar, Som tasim aleja melech. Poner, habrás de poner sobre ti. Aleja, quiere decir que tienes que tener tienes que tener temor. Teje emató aleja. Su temor va a estar sobre ti. Y responde la Gemara. Es decir, que a priori el rey no puede anular. Dice, pero en un caso en el que el rey quiere anular su honor para cumplir con una mitzvah, shane, es diferente. Si es por una mitzvah, el rey sí puede anular su honor. Muy bien. Venosin no se casa uno con su viuda, etcétera, que vimos en la Mishnah. Y la viuda que dijo, sí, dijo, se casa con la viuda de otro rey. ¿Sí? Y lo aprendimos de David. Tania, se enseñó una braita. Ambrú le dijeron, Ambrú la viuda le dijeron, no sabes a la viuda. Neshe Nashim Harreuyotlo. Es decir, la viuda trajo un versículo que dijo, Veten aleja
te voy a dar a ti, Neshe Adoneja, las esposas de tu señor. Es decir, le dijo a David, yo te voy a dar las esposas de tu señor, que era Shaul. Dice, no, le dijeron los sabios, no dice Nashim, las mujeres ellas mismas. Las mujeres reuyot, que son aptas, que son apropiadas para ti, de la casa del rey. Uma y Ninu, ¿quiénes son? Merab y Mijal, son Merab y Mijal las hijas del rey Shaul, es decir, gente de la familia real. Muy bien, nos trae la Gemara una veraita. Dice, Shalut al Mirab, le preguntaron los alumnos de Rabbi Yossi a Rabbi Yossi, Teaj Nasa David, Sheteaj Hayot. ¿Cómo es posible que David se casó con dos hermanas? Merab y Mijal. Bien, entonces, Bejayehen, mientras estaban vivas, está prohibido casarse con dos hermanas. Amar Lahem les dijo, Mijal, Ajar Mitat Merab Nasea. No, Mijal se casó David con ella después de que murió Meira. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Rabbi Yoshua ben Korja dice, Kidushem Daud, Hayulo Bemerab. Dice, no, el Kidushin que David le hizo a Meirab era un Kidushin erróneo, que no funcionó. Shenemar, como dice, Tena et Ishti et Mijal, Asher arasti li bemea orlot pelishtim. Porque vemos más adelante que cuando David viene a reclamar a su esposa, dice, dame a mi esposa Mijal, que yo me comprometí con ella por 100 prepucios de filisteos. Y no menciona a Meirab como su esposa. Maidal Mutomar, ¿qué nos viene a enseñar? Amar Raspapa, dijo Raspapa, Mijal Ishti, lo Meirab Ishti. Mijal es mi esposa y no Meirab. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer aquí, a lo que vamos a hablar aquí, que es este tema de las hijas de Shaul y del casamiento de David con Mijal particularmente. Bien, que nos va a explicar ahora la Gemara ampliamente. Cuando David va a matar a Goliat, bien, el rey Saúl, ¿qué es lo que había propuesto antes? Era la guerra contra los filisteos. Goliat estaba en el campo de batalla retando al pueblo de Israel y al Dios de Israel, y nadie se atrevía a enfrentarse a él. Vino Saúl, dijo, aquel que se enfrente con el filisteo, le voy a dar una gran riqueza y a mi hija. Vino David y ganó. ¿Qué pasó después? Que vino David a reclamar y le dijo, mira, ¿con qué vas a hacer Kidushin a mi hija? No tienes con qué, no tienes nada. ¿Qué me vas a decir? Te perdono la recompensa económica y entonces con eso te hago Kidushin a tu hija. Dice, eso se llama Kidushin Bemilve, es un Kidushin con un préstamo y no funciona. Entonces después cogió David y entregó a Meirab a Adriel, a otra persona, se casó con él. Bien, pero sin embargo Mijal estaba enamorada de David y entonces le pidió a su padre y entonces su padre volvió y le dijo, ¿sabes qué? Entonces tráeme 100 prepucios de filisteos y esos 100 prepucios vas a hacer kidushin con ellos. Y entonces así David fue y consiguió los 100 prepucios. Ahora nuevamente Shaul cogió y dijo, no, no me sirve, y cogió a Mijal y se la entregó a Paltiel ben Laish, y Paltiel, ¿qué hizo? Cogió, clavó una espada en el suelo y dijo, porque él sabía que ese Kidushin era válido y que en caso de que estuviese con ella estaría infringiendo una grave prohibición en la Torah. Sobre todo esto y la discusión que surgió es de lo que vamos a hablar a continuación. Dice así, Mai Kidushe Taut. ¿Qué son estos Kidushin Taut? Este Kidushin equivocado que estamos hablando. Dice, Dictive está escrito, ve allá ahí Shasher Yehano. Será el hombre que venza a Goliat. Y a Sherenu, a Melech, Osher Gadol, el rey le va a hacer muy rico. Y además le va a dar a su hija como esposa. Azal, Katle, fue David y mató a Goliat. Amarlo, le dijo Shaul a David, pero tú tienes que hacer Kidushin con dinero. Y no me diste dinero, sino malvé, un préstamo, una deuda. ¿Me vas a perdonar una deuda? Itlach, Gabay, es lo que tú tienes conmigo. Entonces, la Mekadesh me malve, el que hace un Kidushin con una deuda, en Amekudesh, la mujer no queda consagrada. Azal, Yahaba, le Adriel, cogió Shaul
y dio a esta mujer, a Meirab, a Adriel. Y escribe cuando se ha escrito, perdón, Vahi, Be'et Tet et Merab, Bat Shaul, le David, Hinitna le Adriel, cuando era el momento de darle a Meirab, la hija de Shaul, a David, él se la dio a Adriel. Continúa la Gemara y nos dice, amarle, le dijo Shaul a David, iba de Atan la Mejal. Ahora, si quieres casarte con Mijal, Zil, Aitili mea orlot pelishtim. Ve y tráeme 100 prepucios de filisteos. ¿Qué es lo que quería? Quería que David fuese a enfrentarse con un montón de filisteos y que le matasen. Y así no tendría que darle nadie su hija a nadie. Azal fue David. Aitele y se los trajo. Amarle le dijo Shaul. Le dijo Malvé uprutá. Ahora tenemos un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo una deuda contigo y tú me estás dando un valor económico. Lo que pasa es que no queda claro con qué se está haciendo el kidushin de mi hija. Si con la deuda o si con el valor económico de la perutá. Itlach gabay. Lo que tienes conmigo es una deuda y una perutá y una moneda. Shaul Sabar Saúl opina, Malveu Prutá, Date a Malve. Entonces, Shaul, ¿qué opina? Es un tema que hemos visto en Masejet Kiddushin. Es decir, si hay una deuda económica y además tú estás añadiendo una moneda, según la opinión de Shaul va según aquel que dice que la mujer pone su intención en recibir los Kiddushin con la deuda de todas formas, porque es más importante. Bien, ve David Zabar y David, ¿qué opina? Malveu Pruta, date a Pruta. Dice, no, cuando hay una deuda y una moneda, la mujer pone su intención con la moneda y entonces el Kiddushin sí que recae. Así es la bajada a fin de cuentas. ¿Sí? Viva Etema, y si me quieres decir, de Cule Alma, todo el mundo estaba de acuerdo, tanto Shaul como David, Malveu Pruta, date a Pruta, que cuando hay una deuda y una moneda, y se hace Kiddushin con la moneda, la mujer también acepta la moneda como Kiddushin. Pero ¿cuál es la discusión entre David y Shaul? Shaul Sabar, lo hazu velo midi. Dice, no, 100 orlot de Pelishtim, 100 prepucios de filisteos. ¿Cuánto vale? No vale una peruta, no me sirve para nada. ¿Sí? Y David, ¿qué decía? David Zabar, le calve de shunre. Dice, no, sí que tiene un valor, porque eso es carne que le puedes dar a los perros, a los gatos. Entonces, para David sí que estaba Mekudeshet, y para Shaul no. Ahora, pregunta la cámara, ¿verdad? Biosi. Era Biosi arriba, que aprendió que Merab y Mijal, que serían las esposas de David. Hay este versículo, Tenaet Ishti et Mijal, cuando dice la Torah, el Naví, dame a mi esposa, a Mijal, Maidarishbe, ¿cómo lo explica entonces Rabbi Yossi? Porque solamente habla de Mijal y no habla de Mirab. Rabbi Yossi le dame, Rabbi Yossi va según su punto de vista, de Tanya, pues enseñó una veraita. Rabbi Yossi allá Doresh, Rabbi Yossi explicaba Mikraot Meorabin, es decir, los versículos que son un poquito complicados y están entremezclados. Que Tib está escrito, Vaikach Amelech et Shene bene Ritzpa bat Aya asher yaleda le Shaul et Armoni ve'et Mefiboshet ve'et Hameshet bene Michal asher yaleda le Adriel a Mejolati. ¿Qué dice aquí el versículo? Dice, y tomó el rey a los dos hijos de Ritzpah, Batallá, que le dio a Shaul. ¿A quién? A Ambraní, a Mefiboshet y a los 5 hijos de Mijal que engendró para Adriel el Mejolatí. Ah, pero tenemos un problema. Dijimos que Mijal no se casó con Adriel. Vejí Adriel, Nitna. ¿Acaso Adriel le dio a Mijal? Mijal no se casó con Adriel. Való. ¿Acaso Mijal no se casó con Paltí? Ben Layish Nitna no fue dada a Paltí Ben Layish. Y está escrito, Shaul, Natán et Mijal beitó Eshet David, y Shaul le dio a su hija Mijal, la mujer de David, a Paltí Ben Layish. Ela. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo? Makish
Kidushe Merav le Adriel, le Kidushe Mijal le Palti. Lo que hace el versículo es comparar y unir el Kidushin de Meirab con el Kidushin perdón, el Kidushin de Mijal con el Kidushin de Meirab. ¿Repetimos? A ver. Sí. Kidushe Meirab le Kidushe Mijal. Igual que todo el mundo sabía que el Kidushin de Mijal era un Kidushin que era válido y la unión de Paltí con ella estaba prohibida, también la unión de Meirab con Adriel era unión prohibida. Et Kidushin Meirab, le Adriel, Be'avera. También era una unión prohibida. Ahora, pregunta entonces la Gemara, de Rabbi Yoshua ben Korja. Y ahora Rabbi Yoshua ben Korja, ¿qué opina? Que Meirab no fue la mujer de David, Nami. Activa, ¿acaso no está escrito Bethameshet Bene Mijal, Bat Shaul? ¿Acaso no está escrito en este versículo los 5 hijos de Mijal, la hija de Shaul, que le dio o que le engendró a Adriel? ¿Cómo lo explica él? Amar dejar Rabbi Yoshua ben Korja. Le va a decir Rabbi Yoshua ben Korja. Veji Mijal y Aldá, ¿acaso Mijal tuvo hijos de Adriel? ¿Való Merab y Aldá? ¿Acaso no fue Merab la que tuvo hijos de él? Ela. Entonces, necesariamente tenemos que explicar. Merab y Aldá, que Merab tuvo hijos de Adriel, y Mijal, Gitla, y Mijal lo que hizo fue criarlos. Le fijas, por lo tanto, ni crió se llamaron por su nombre, como si fueran sus hijos de ella. Le deja para enseñarte. Shekol, Hamegadel Yatom, que todo el que cría a un huérfano, Betoch, Beto dentro de su casa, Malea Lava Katuv, que Ilu y helado. Es como si lo hubiese dado a luz él mismo. Tenemos otro simán. Dice Hanina, Kra, Yohanan, Veishto, Elazar, Ula, Ushmuel, Belimude, Simán. Muy bien. Rabbi Hanina Omer. Dice Rabbi Hanina. Dice Meaja, ¿de dónde sabemos que el que cría a alguien es como si fuese suyo? Dice, Vatikrena lo a Shegenot, Shem Lemor, Yulad ben Lenaomi. Nos dice la Megilá de Ruth, que cuando Ruth tuvo un hijo, dice, y dijeron las vecinas, he aquí que tuvo un hijo, le nació un hijo a Naomi. No, a Naomi no, a Ruth. ¿Sí? Dice, Naomi y Aldá, ¿acaso Naomi tuvo un hijo? Valor Ruth y Aldá, ¿acaso no fue Ruth? Él para enseñarte, y Aldá Begidla. Es decir, perdón, Ruth Gadla y Aldá, Ruth lo dio a luz, pero Naomi Gidla. Naomi lo hizo, lo crió. ¿Le fijas? Por lo tanto, Nikra Shema se le llamó por su nombre. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, Meaja, de aquí aprendemos también. Veishto, es decir, su mujer, está hablando de Caleb ben Yefune, a Yehudía, la judía, y Alda, et Yered bet Avigdor, dio a luz a Yered y Avigdor, es decir, la mujer judía de Caleb. ¿Quién era la mujer judía de Caleb? Batia, la hija de Faraón, engendró a Yered y Avigdor. Son nombres, diferentes nombres de Moshe. Ela Benebatia, Bat Paró, Asher Lakach, Lo Mered. Estos son los hijos de Batia, la hija del faraón, que se casó con ella Mered. Bien. Ahora, Mered de Caleb. Mered es Caleb. ¿Por qué se le llamó así? La manikra llamó Mered. Shemarat Beatzata Meraglim, porque él se rebeló contra el consejo de los Meraglim. Bitiá y Aldá. ¿Y acaso Bitiá, la hija del faraón, engendró a Moshe? ¿Való Yochebed? ¿No fue Yochebed? Ela, entonces Yochebed y Aldad, Ubitiá Gitla. Yochebed lo dio a luz, pero Batiá lo crió, le fija a Nikral Shema, por lo tanto, se le considera como si fuese su hijo también. Rabbi Elazar, Amar dijo Rabbi Elazar, mi de aquí lo aprendemos también. Gaalt Bizro Ameja, Bene Jacob y Yosef Sela. Salvaste a la descendencia de tu pueblo, a los hijos de Jacob y de Yosef por siempre. Ah, Veji Yosef y Alad, es decir, son los hijos de Yosef, no son los hijos de Jacob, el pueblo de Israel. Bueno, Jacob y Alad, no fue Jacob el que los dio a luz. Ela, Jacob y Alad, Yosef Kilkel. Jacob los trajo al mundo, pero Jacob los sustentó cuando bajaron a Egipto. ¿Le fijas? Por lo tanto, Nikreu Hashemo, también se llamaron por su nombre, hijos de Yosef.
Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yonatán, perdón. Kola melamed ben Javero Torah, todo el que le enseña Torah al hijo de su compañero, Malea la Bakatú, se lo considera que hilo y helado, como si lo trajo al mundo. Shenemar, Vele, Toledot, estas son las descendencias de Aarón y Moshe, Uchtiv, y ¿qué nos dicen? Nos da la lista de los hijos, ¿quiénes son? El Shemot ben Aarón, son los hijos de Aarón, ¿sí? Pero aquí dijo de Aarón y de Moshe, y solamente nos habla de los hijos de Aarón. Lo más deja para decirte que Aarón y Alad, que Aarón los trajo al mundo, Moshe Limed, y Moshe les enseñó Torah. Por lo tanto, también se llamaron como sus hijos. La gente, por lo tanto, dice, perdón, trae otro versículo. La gente Koamar Hashem, al Bet Yaakov, Asher Pada et Abraham. Así le dijo Hashem a la casa de Jacob que salvó a Abraham. ¿Y dónde vimos que Jacob salvó a Abraham? Responde la Gemara, más rápido dijo Rebiudá, Shepedao Mitzar Gidul Banim, que lo salvó del sufrimiento de criar a los hijos. ¿Por qué? Porque podría ser que Abraham hubiese tenido las 12 tribus él, y entonces habría tenido que sufrir de tener que criar a 12 hijos. Dice, no, Jacob tomó sobre él la responsabilidad de esa tarea. De Hainu. Dichtiv, y esto por lo que está escrito, Lo ata Yevosh Yaakov. Es decir, Lo ata Yevosh Yaakov, me aviv. No es ahora que Jacob se va a Yevosh, a avergonzar de su padre. Lo ata Panav Yehavaru. Shelo Yitbayesh Mehem, Sheare Sabal Tsar Bimkomam. Es decir, que no se va a avergonzar de ellos porque sufrió del hecho de educar a sus hijos. Pregunta la Gemara. Ketiv, ¿por qué está escrito Palti? Uchtiv, Paltiel. Es decir, cuando el Tanaj nos habla de Paltiel, que estuvo con la mujer de David Mijal, a veces primero lo llama Palti y luego lo llama Paltiel. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Palti, Shemo, se llamaba Palti. El Amanikra Paltiel, ¿por qué se le llamó Paltiel? Shepiltó el Minavera. Es decir, que lo, lo sacó, lo expulsó Dios de la transgresión. Masa, ¿qué hizo? Naatz Jerez Benó Levena, él clavó una espada entre él y ella. Ve Amar y dijo: Cola Osekla de Bardeto, el que quiera acercarse para tener una relación, Yedaker Bejerezde, será apuñalado con esta espada. Pregunta la Gemara: ¿cómo puede ser? Shelo Baala, que no era su esposo. Ve activa, acaso no está escrito, Vayelech Ita Isha, y fue con ella su esposo. Es decir, Isha, Ishut. Responde la Gemara y dice, Shenaasala que Isha. Es decir, él la trató como si fuera su esposa. No tuvo relaciones con ella, pero la trató igual. Pregunta la Gemara ve activa, ¿acaso no está escrito, Haloch Ubajó? Es decir, que se fue llorando. ¿Por qué? Porque estaba triste, ya no estaba con ella. Y dice, no, a la mitzvah, estaba llorando porque ya no iba a tener la oportunidad de cumplir con la mitzvah de cuidar a la esposa de David y de él cuidarse de no transgredir de estar con una mujer casada. De Azil Mine. Y continúa la Gemara explicando y dice, Ad Bajurim, es decir, que fue con él hasta Bajurim. Es decir, Shenasu Shenem Bajurim, que los dos eran Bajurim, eran como jóvenes, que no Ta'amu Ta'ambia, es decir, que nunca probaron el gusto de una relación íntima. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Tokfosh el Yosef, es decir, la fuerza de Yosef, el origen de la fuerza de Yosef, Anvatanuto Shel Boaz. Con respecto a Boaz, es algo muy pequeño. Y aquello que Yosef pudo resistir a la mujer de Potifar, frente a la prueba que tuvo que resistir Boaz, no es nada. Tokposh el Boaz, la prueba que tuvo que resistir Boaz,
En Vatanuto Shel Palti Ben Laish. No es nada comparado con lo que tuvo que resistir Palti Ben Laish. Explica la Gemara. Tokpo Shel Yosef Anvanuto Shel Boaz. Lo que soportó Yosef con respecto a lo que soportó Boaz. Dichtiv está escrito. Vayhi Bachatzi Alaila. Vayejeradaish. Vayipalet. Vayilafet. Dice, fue a mitad de la noche que el hombre tembló. Vayilafet. Es decir, Yosef a fin de cuentas estaba frente a una mujer que era no judía y que además era la esposa de su amo. Es verdad, casi cayó. Muy bien. Pero Boaz no estuvo, Yosef no estuvo con ella en la cama, no estuvo nada. Boaz se le metió una mujer dentro de la cama. Mai Vailafet. ¿Qué quiere decir Vailafet? Responde Amar, Rab, dijo Rab, Shenasa Besaró, que Rachel Lefatot, que su Brit Milá se endureció como la cabeza de un rábano. Entonces, ¿qué? La prueba es muy grande, más que la prueba de Yosef. Tokfo Shel Boaz, la prueba que tuvo que pasar Boaz, Anvatanuto Shel Palti Ben Laish, pero esa prueba no es nada comparada con la de Palti Ben Yaish, que de Amarán, como dijimos arriba, que él tuvo que clavar una espada. Es decir, Boaz se le metió Ruth una vez en la cama. Palti Ben Laish tenía todas las noches a Mijal a su lado. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que significa? El versículo, Rabot Banuta Suhail, Batarita Kunana. Muchas hicieron hicieron prueba de su valor, pero tú estuviste por encima de todas. Rabot Banuta Suhail, muchas hicieron prueba de su valor, de Yosef y Boaz. Se refiere a Yosef y Boaz. Batarita Kulana, y tú estuviste por encima de todas de Palti Ben Laish. Habla de Palti. Amar Rabbi Shemuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shemuel Bar Nachman en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué significa Sheker Ajen Velo Yofi? Falsa es la gracia y vana es la belleza, sino que solamente una mujer temerosa de Dios es la que digna de ser alabada. Sheker Ajen, falsa es la gracia de Yosef, se refiere a Yosef, porque Yosef era Yefeto Ardis Maré, era muy bello. Bebe la Yofi tenía mucha gracia. Vana es la belleza de Boaz, se refiere a Boaz. Yirat Hashem Hititalal, la mujer temerosa de Dios, de Palti Ben Laish, se refiere a Palti Ben Laish. Trae la Gemara otra explicación, dice, no, otra forma de explicar, Shekerajen, falsa es la gracia, es la generación de Moshe. ¿Por qué? Porque es verdad, se ocupaban mucho de la Torá, pero que lo tenían todo fácil, les caía pan del cielo, veían a Dios, etc. Ebel Yofi, Vana es la belleza de los el Yoshua. Shegamhem, también ellos se ocuparon de la Torá mucho, pero Dios les ayudaba en la guerra, era muy bien. Yirat Hashem y Talal, los temerosos de Dios es que es digno de ser alabado. Zeroshel Hizkiyah es la generación de Hizkiyah, ¿sí? Que todos estudiaban Torá y no había, desde Beersheba, en todo Israel, no había nadie que no supiese todas las leyes de Tumá y Tahara. La verdad que otra explicación. Shekerajen, falsa es la gracia de los Moshe y Yoshua. Es la generación de Moshe y Yoshua. Ebel Yofi, Bana es la belleza de los Hizkiyah, es la generación de Hizkiyah, como dijimos arriba. Yirat Hashem Hititalal, ahora temeroso, el que es temeroso de Dios es digno de ser alabado. Zedorosh, Rabbi Yudá, Rabbi Ilai. Es la generación de Rabbi Yudá, hijo de Rabbi Ilai. Shamru Alab, que dijeron sobre Rabbi Yehudá, el hijo de Rabbi Ilai. Shayu, en su época, Shishat Almidim Mitkasim Betalit Echad. 6 alumnos eran tan pobres que se tenían que tapar con una sola mantá Veoskim Batorá. Y con eso, a pesar de esa pobreza, se ocupaban de estudiar la Torá y eran grandes sabios. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día.